Hola, ¿qué tal inversionistas? Arrancamos este nuevo año 2024 y antes de comenzar con este primer video del año, quisiera desearles a todos ustedes feliz año nuevo, que tengan excelentes momentos, excelentes experiencias, pero también que puedan estar cumpliendo todos sus objetivos y todas sus metas, tanto patrimoniales, pero personales. Y en este video quisiera compartirles las que yo considero son mis tres principales y más importantes expectativas para este año 2024 en cuanto a el ajuste en las tasas de intereses y como resultado cómo vaya a estar afectando a los instrumentos de renta fija, qué va a suceder con la bolsa de valores específicamente en Estados Unidos y también qué pudiera estar sucediendo con las fibras, los fideicomisos de inversión en bienes raíces y cómo nosotros pudiéramos estar aprovechando excelentes oportunidades, descuentos si es que se nos presentan o simplemente mantenernos invertidos en estos instrumentos financieros para obtener el mejor beneficio posible. Hola, ¿qué tal inversionistas? Mi nombre es Humberto Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera. Y antes de comenzar, solamente quiero mencionarles que estas son algunas de mis principales expectativas. Esto no quiere decir que sean 100% certeras de que sucedan, pero pudiera tener cierto nivel de razón debido a los análisis que estuve haciendo a lo largo de los últimos meses. Pero también pudiera estar completamente equivocado y es por ello que yo tengo una estrategia a muy largo plazo, que sin importar lo que esté sucediendo en los mercados en un corto plazo, mi estrategia eventualmente va a estar funcionando porque tengo un portafolio sumamente diversificado y me estoy enfocando en adquirir excelentes instrumentos financieros. Pero ahora sí, comencemos con mi primera expectativa de este año 2024 y es referente a la tasa de referencia tanto en Estados Unidos y en México y cómo esto pudiera estar impactando a los instrumentos de renta fija aquí en nuestro país. Así que comenzando con la expectativa de las tasas de referencia en Estados Unidos, ya los analistas y de hecho el mercado está descontando la posibilidad de que la Fed haga 3 recortes a lo largo de este año 2024 para bajar las tasas de intereses y como resultado incentivar aún más la economía. Así que esto ya se está descontando en la bolsa de valores y es por eso que posiblemente hemos visto un excelente rally a finales de este año pasado 2023 y pudiéramos continuar viéndolo a lo largo de las primeras semanas de este 2024 porque existe mucha euforia, muchísimo optimismo. Pero realmente yo no esperaría, o al menos me mantengo con cautela, de pensar que la Fed no va a estar reduciendo tanto esta tasa de interés. Yo me atrevería a decir que la van a estar reduciendo una vez o a lo mejor 2 veces, siempre y cuando la economía no se encuentre debilitada, siempre y cuando la economía se encuentre muy fuerte, muy resiliente, como la estuvimos viendo en este año pasado 2023. ¿Y por qué digo esto? Bueno, hay que entender que si la Fed comienza a bajar las tasas de intereses, esto quiere decir que la economía se va a estar debilitando considerablemente y pudieran intentar frenar una potencial recesión o pudieran intentar prevenir una recesión y esto pudiera ser bastante negativo para los mercados, pero si vemos que la Fed simplemente mantiene la tasa de referencia a estos niveles de entre 5.25 a 5.5% o la bajan a aproximadamente 4.75 a 5%, esto me diría que ellos no están viendo una recesión que se está aproximando, me diría que esta economía se encuentra muy fuerte y esto pudiera ser lo mejor que le sucediera a Estados Unidos y pudiéramos tener este famoso soft landing en donde pudiéramos ver ya la inflación bajando considerablemente, que lo hemos estado viendo a lo largo de todo el 2023, mantener una tasa de desempleo relativamente baja, como lo hemos estado viendo en este momento, por abajo del 4%, pero si vemos que empiezan a bajar agresivamente las tasas de intereses, esto me pudiera estar diciendo que la economía se está debilitando y pudiera ser muy peligroso. Entonces, en el caso de Estados Unidos con la Fed, yo esperaría que la mantengan a estos niveles, esta tasa de interés, si es que no vemos debilidad en su economía. Pero puedo decir algo muy diferente en el caso de la tasa de referencia aquí en México por parte de Banxico y sus decisiones monetarias. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque en este momento la tasa de referencia en México se encuentra en niveles muy elevados. Se encuentra en un 11.25% y para mí aquí sí pudiera ser sumamente peligroso, muy complicado mantener una tasa de referencia tan elevada debido a que principalmente todos los instrumentos de renta fija y muchos otros instrumentos de deuda gubernamental se están ajustando a esta tasa de referencia. Y claro, hemos visto tasas de intereses de rendimiento gigantescas que no veíamos en más de 20 años, como en CETES, bonos gubernamentales y SOFIPOS, pero esto a su vez también puede tener un impacto directo y muy peligroso en la deuda gubernamental.
cuánto interés va a estar pagando nuestro gobierno, y pagar una tasa de interés por arriba del 11% para mí se me hace demasiado elevado, muy peligroso y pudiéramos tener repercusiones económicas muy grandes. Entonces yo definitivamente estaría viendo a Banxico siendo muy estricto, pero ahora bajando la tasa de referencia, porque estamos viendo que también la inflación aquí en México está bajando consistentemente y es cuestión de tiempo de que lleguemos a la tasa de inflación objetivo por parte de Banxico, que es de un 3% con más o menos 1% de variabilidad. Pero yo sí esperaría que una tasa de referencia se encuentre a finales del 2024 aquí en México entre 9.5 a 10%. Y como resultado, yo también estaría viendo que los instrumentos de renta fija estén bajando acordemente. Ahora pasemos a la segunda expectativa que yo tengo para este año 2024 y es referente a la bolsa de valores. Y yo creo que este año va a ser muy positivo para el S&P 500 y la bolsa de valores en general en Estados Unidos. Pero ojo aquí que esto no quiere decir que vaya a ser igual de bueno como lo estuvimos viendo en todo este año 2023. ¿Por qué? Porque en el 2023 mucho de este gran desempeño fue una enorme recuperación que vimos después del colapso de más de un 25% en el 2022 y también porque ya las expectativas eran mucho más positivas por parte de estas tasas de intereses de la política monetaria por parte de la Fed y una gran recuperación económica. En este 2024 ya estamos descontando absolutamente todos estos factores que vimos en el 2023 y ahora simplemente nos podemos estar enfocando en el crecimiento de la rentabilidad y las utilidades de las principales compañías de Estados Unidos. Pero aquí lo que es sumamente importante entender es que es simplemente imposible predecir lo que va a estar sucediendo en los mercados. Yo pienso que va a ser un año bastante positivo, pero muchos analistas, de hecho los principales analistas y fondos de inversión y capital en Estados Unidos siguen teniendo un pensamiento, un sentimiento sumamente negativo para este 2024. Y aquí en su pantalla les voy a estar mostrando lo que las principales instituciones financieras están estimando que el S&P 500 cierre para el 2024 y si se fijan, el mayor valor sería de 4.700 puntos por parte de Goldman Sachs y nos pudiéramos ir muy negativos hasta la estimación de JP Morgan diciendo que el S&P 500 va a cerrar en 4.200 puntos. Si vemos cómo cerró el S&P 500 para el 2023, este cerró en prácticamente 4.770 puntos y esto nos dice que seguimos viendo un sentimiento sumamente negativo. Así que esto se va a estar cumpliendo. Esto quiere decir que vamos a tener una corrección en el S&P 500, no necesariamente, porque si vemos las estimaciones del S&P 500 para el 2023, cuando los analistas estuvieron haciendo sus proyecciones a finales del 2022, ellos estaban esperando que el S&P 500 no llegara por arriba de 4.500 puntos. De hecho, había estimaciones que bajara el S&P 500 hasta 3.400 puntos y claramente pudimos ver qué tan equivocados estaban todos estos expertos en el tema, todos estos economistas y analistas financieros, y el S&P 500 cerró en niveles muy buenos y de hecho estamos tocando máximos históricos. Así que precisamente es por ello que nosotros no nos debemos de estar basando en la opinión de dichos expertos, dichos profesionales, porque la mayoría de las veces se van a estar equivocando. Y aquí me gustaría compartirles una cita muy importante que me encanta y es de mis autores favoritos, Morgan Housel, escritor de The Psychology of Money, que dice que la planificación es importante, pero la parte más importante de todo plan es planificar que el plan no vaya de acuerdo con el plan. Y me gusta muchísimo esta cita porque precisamente es como nosotros debemos estar invirtiendo en la bolsa de valores. Hay que planear con una estrategia a muy largo plazo completamente definida y que esté adaptándose a nuestras necesidades de inversión y patrimoniales a muchas décadas en el futuro. Pero también hay que estar considerando que posiblemente en un corto plazo nuestro plan no vaya acorde a lo que estábamos pensando que iba a estar sucediendo y precisamente esto es lo que la mayoría de las veces sucede en la bolsa de valores. Cuando la mayoría de los analistas o expertos piensan que va a suceder algo, normalmente sucede lo contrario. Entonces yo esperaría que la bolsa de valores, al menos esta es mi opinión, tenga excelentes rendimientos porque yo sí esperaría una muy buena recuperación en la rentabilidad y excelentes crecimientos en las principales empresas, sobre todo las tecnológicas, en donde se esperan crecimientos por arriba del 20% en algunas de las megacap, hablando por ejemplo de Meta, de Google, de Nvidia y de Amazon. Entonces yo esperaría crecimientos por arriba del 20% en estas compañías y por eso pudiéramos estar justificando los precios y la evaluación del S&P 500 en este momento. Pero también hay que considerar que no va a suceder lo que nosotros creemos que va a suceder y esto es completamente normal, pero tenemos que construir un plan lo suficientemente robusto para que funcione en cualquier etapa de la economía, en una expansión o en una recesión, y entre más tiempo le demos a nuestras inversiones madurar, lo más probable es que estemos generando dinero y nuestro patrimonio esté creciendo a lo largo de muchos años. Entonces mi expectativa para este año 2024 es que tengamos crecimientos positivos
atractivos por parte de las utilidades del S&P 500. Así que ahora en su pantalla van a estar viendo la tabla de las utilidades del S&P 500 reportadas hasta junio 30 del 2023. Aún no tenemos los datos del último trimestre del 2023, ya que no se han reportado los números financieros de las principales compañías. Pero aquí nosotros pudiéramos estar estimando que vamos a cerrar el año con unas utilidades por arriba de $210. Y esto es asumiendo un crecimiento del 15% con respecto a este último número reportado en junio del 2023. Pero yo también esperaría un crecimiento del S&P 500 bastante conservador, en mi opinión, de un 8%. Entonces, si este valor de 210 en utilidades del S&P 500 lo incrementamos en un 8%, yo esperaría que para finales del 2024 cerremos en $226.8 en utilidades. Y si vemos el forward PE estimado para finales del 2024, en este momento es de 21.36. Y si estamos considerando crecimientos en el S&P 500 de un poco más de un 20% en las principales empresas, claramente pudiéramos estar justificando un PE de 22. Entonces, si nosotros multiplicamos nuestras utilidades por 22, aquí nos daría el valor del S&P 500 para finales del 2024 de un poco menos de 5,000. Por lo que, siendo sumamente conservadores, obtendríamos un rendimiento al final del 2024 de un poco menos de 5%. Pero si vemos que las utilidades empiezan a crecer a ritmos aún más elevados, aquí pudiéramos obtener mejores rendimientos. Entonces, yo lo que esperaría para la primera mitad de este 2024 es tener cierto nivel de correcciones o volatilidad en los mercados, porque muchos van a estar simplemente realizando sus ganancias que tuvieron en el 2023, van a hacer rebalanceos, van a hacer diferentes posicionamientos en otros sectores económicos y esto pudiera generar mucha volatilidad. Entonces, para la primera mitad del 2024 yo no esperaría que haga mucho la bolsa de valores, pero para la segunda mitad aquí ya pudiéramos estar justificando una enorme recuperación para el 2024 y 2025, siempre y cuando no veamos una recesión, y aquí pudiéramos llegar incluso a un valor en el S&P 500 de 5,000 puntos o incluso más, porque hay analistas que están estimando que lleguemos a niveles mucho más elevados. Yo soy un poco más conservador. Y finalmente, para mi tercera expectativa de este año es referente a las fibras. Y las fibras pudieran tener un enorme desempeño a lo largo de este 2024. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque las fibras pueden tener cierto nivel de variabilidad dependiendo de cómo se encuentre la tasa de referencia y como resultado los intereses o rendimientos por parte de instrumentos de renta fija. Entonces, en el 2023 vimos como mucho dinero se migró o se fugó a los instrumentos de renta fija porque estaban otorgando rendimientos sumamente elevados con un riesgo mínimo. Pero ahora que en el 2024 empiezan a bajar las tasas de intereses aquí en nuestro país, pudiéramos ver que ese dinero que estaba anteriormente en renta fija se empieza a mover a la bolsa de valores, a instrumentos de renta variable, principalmente en fibras, para que estos mismos fondos de capital obtengan buenos rendimientos por parte de las distribuciones de estos fideicomisos, pero además por una potencial revalorización hacia la alza de estos instrumentos, que la mayoría de estos se encuentran incluso por debajo de su valor teórico. Y cuando estos fondos de capital empiezan a mover su dinero a las fibras, aquí pudiéramos ver una gran revalorización, incrementando el precio de estas fibras a lo largo del 2024. Pero ojo aquí que también pudiéramos tener un techo bastante importante con el mismo dinero y la misma expectativa de estos fondos de capital. ¿Por qué? Porque si sube demasiado el precio de estos fideicomisos, aquí pudiéramos bajar considerablemente el rendimiento por distribución que nos estén pagando, que este es uno de los principales atractivos, recibir los pagos del arrendamiento de las propiedades de estos fideicomisos. Pero algo también positivo a considerar es que también posiblemente en el 2024 el dólar se empiece a apreciar frente al peso, debido a que también veamos fuga de capital saliendo de nuestro país a Estados Unidos cuando los instrumentos de renta fija ya no sean tan atractivos, y esto pudiera beneficiar a las fibras cuando, ahora que la mayoría está generando ingresos en dólares, pudieran estar dando más pesos por cada dólar, y esto incrementaría también las distribuciones. Entonces, por ambos lados, tanto por el lado de las rentas, pero por el lado de la apreciación, pudiéramos estar generando muy buenos rendimientos en las fibras, sobre todo porque también se pudieran estar beneficiando del fenómeno económico del nearshoring, principalmente estas fibras que tienen mucha exposición al sector industrial. Así que estas son mis tres principales expectativas para este año 2024. Pudiéramos ver una caída importante en el atractivo de los instrumentos de renta fija, y esto pudiera estar ocasionando fuga de capital a instrumentos de renta variable, tanto en la bolsa de valores pero también en las fibras, y pudiéramos ver un excelente año en instrumentos de renta variable. Y es por eso que es sumamente importante tener muy buena diversificación en diferentes instrumentos financieros para obtener muy buenos rendimientos dependiendo de las condiciones económicas. Así que espero que este video les haya sido bastante útil y educativo. Si fue así, considera suscribirte, dale like y compártelo a tus familiares y amigos. Nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias y hasta luego.